Imagina estar en el campo de batalla hace 2000 años, rodeado de polvo, gritos y el ensordecedor sonido de espadas chocando. De repente, en cuestión de segundos, aparece un arma que cambia por completo el destino de la lucha. Los romanos, maestros de la estrategia, sabían que no bastaba con tener soldados disciplinados, era necesario crear herramientas que quebraran la confianza del enemigo. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar, de un arma tan mortal que podía transformar la victoria en derrota en un abrir y cerrar de ojos. Roma no se convirtió en el mayor imperio de la antigüedad solo por números, sino porque entendía que la guerra también trataba de impacto psicológico. Al revelar este secreto hoy, te darás cuenta de cómo los romanos no solo luchaban, sino que jugaban con el miedo, con la sorpresa y con la mente de sus adversarios. Prepárate, porque este conocimiento rara vez se ha mostrado de forma tan clara, y tal vez cambie la forma en que imaginas las guerras de la antigüedad. Roma no construyó su imperio solo con suerte o valentía. El verdadero secreto estaba en las legiones, un ejército que funcionaba como una máquina precisa. Cada soldado no era solo un guerrero, sino una pieza de un mecanismo mucho mayor. Imagina miles de hombres entrenados para pensar y actuar como un solo cuerpo, cada paso medido, cada movimiento calculado. Esa disciplina asustaba a enemigos que confiaban únicamente en la fuerza bruta o en ataques desordenados. El legionario romano cargaba su gladius, su escudo, y la certeza de que a su lado marchaban hermanos que no lo dejarían caer. Pero de lo que pocos hablan es que, además de esa disciplina de hierro, Roma invertía en armas capaces de potenciar ese poder colectivo. No bastaba luchar de frente, era necesario sorprender, desestabilizar, quebrar el espíritu del adversario. Y es en ese punto donde nuestra historia comienza a conectarse. La legión era invencible, no solo por el número, sino por la capacidad de usar tecnología e innovación de guerra de formas que el enemigo jamás esperaba. Roma entendía que la guerra no se ganaba solo con músculos o coraje. Lo que realmente hacía la diferencia era la inteligencia aplicada al campo de batalla. Mientras muchos pueblos confiaban en armas tradicionales como lanzas o arcos, los romanos tenían una mirada diferente. Buscaban siempre aquello que pudiera dar una ventaja inesperada. Para ellos, innovar era una forma de mantener al enemigo en un constante estado de alerta, sin saber nunca qué podía surgir desde la línea de combate. Imagina soldados que ya eran disciplinados, pero que ahora tenían en sus manos ingenierías capaces de derribar murallas, incendiar campamentos o abrir espacio en segundos en el corazón de una tropa enemiga. Esa búsqueda no era solo técnica, era estratégica. Roma invertía tiempo, recursos e ingenieros en algo que otros consideraban secundario. Y así, de lo simple a lo extraordinario, fueron surgiendo armas que no solo mataban, sino que creaban terror psicológico, porque al final, ganar una batalla no era solo eliminar al enemigo físicamente, sino quebrar su esperanza de resistir. Entre tantas creaciones ingeniosas de Roma, había un arma que se destacaba no solo por la destrucción que causaba, sino por la velocidad con la que podía decidir el rumbo de una batalla. No era la más conocida, ni la más celebrada en las historias populares, pero en los registros antiguos aparece como una herramienta temida incluso por los propios romanos. Piensa en el efecto: un enemigo avanzando en formación, confiado en su superioridad, y de repente un golpe invisible, rápido y brutal, deshaciendo todo el orden en pocos instantes. Esa arma no era solo acero o fuego, era pura estrategia condensada en un objeto simple, pero de efecto devastador. Lo más curioso es que los generales sabían usarla como carta bajo la manga, guardándola para el momento exacto en que la tensión de la batalla llegaba a su punto máximo. Y cuando entraba en escena, dejaba marcas no solo en los cuerpos, sino en la memoria de los sobrevivientes, que jamás olvidaban el terror que presenciaron. Es en ese punto donde empezamos a entender cómo Roma transformaba herramientas en símbolos de miedo y poder. Lo que hacía a esta arma tan aterradora no era solo su existencia, sino la forma en que funcionaba. Imagina una máquina capaz de lanzar proyectiles a distancias impensables para la época,
atravesando escudos, armaduras y, peor aún, la moral de los soldados que veían llegar la muerte sin siquiera distinguir de dónde venía. Esa arma, que algunos llamaban escorpión romano, una especie de catapulta menor y extremadamente precisa, tenía la habilidad de disparar virotes, grandes flechas de hierro, con una fuerza devastadora. A diferencia de otras armas de asedio, podía usarse tanto en batallas abiertas como en la defensa de fortificaciones, volviéndose versátil e imprevisible. Para un ejército enemigo, la sensación era de luchar contra fantasmas. De repente, un soldado caía muerto al lado, alcanzado por algo demasiado veloz para evitarlo. En segundos, la formación podía deshacerse, y el caos tomaba el control. Así era como Roma transformaba la tecnología en ventaja absoluta, usando la letalidad de la ingeniería como golpe final contra cualquier resistencia. En la guerra, matar al enemigo no era suficiente. Era necesario quebrar la voluntad de luchar, y esa era quizá la arma más poderosa de Roma, el miedo. Cuando los soldados enemigos veían caer a sus compañeros de repente, alcanzados por proyectiles invisibles lanzados a una velocidad imposible de seguir, el terror se esparcía como fuego en paja seca. No había defensa, no había aviso. La sensación era la de estar frente a un enemigo que controlaba fuerzas más allá de la comprensión. Ese impacto psicológico tenía un efecto devastador. Formaciones que antes parecían sólidas se desorganizaban, guerreros endurecidos comenzaban a titubear y muchas veces la batalla se decidía no por la cantidad de muertos, sino por el colapso del valor. El escorpión y armas semejantes no eran solo herramientas de destrucción, eran instrumentos de pánico colectivo. Roma lo sabía y explotaba esa debilidad humana con perfección, porque al final, cuando la mente se entrega al miedo, el cuerpo no resiste por mucho tiempo. Esa era la verdadera victoria, dominar no solo el campo, sino la mente del adversario. Un ejemplo destacado del uso del escorpión y de armas semejantes ocurrió durante las campañas de Julio César en la Galia. Los relatos de sus propios escritos, en los comentarios sobre la guerra de las Galias, muestran cómo la presencia de esas máquinas podía decidir un enfrentamiento incluso antes de que el combate cuerpo a cuerpo comenzara. Imagina tribus galas, confiadas en su ventaja numérica, avanzando en oleadas contra las fortificaciones romanas. De repente, flechas gigantes atravesaban el aire, cortando el silencio con un sonido aterrador, alcanzando a guerreros en el pecho y derribando líderes frente a sus hombres. En segundos, la confianza se transformaba en pavor. Otro caso fue en el asedio de ciudades rebeldes, donde esos proyectiles no solo mataban, sino que impedían cualquier aproximación, manteniendo a los enemigos acorralados. Esos momentos no fueron solo episodios aislados, sino la prueba de que Roma entendía la guerra como un juego de presión constante. El enemigo necesitaba sentir que resistir era inútil, y cuando eso ocurría, incluso antes de que la espada tocara el cuerpo, la batalla ya estaba ganada. Ante tanta eficiencia, surge la pregunta inevitable: si el escorpión era tan devastador, ¿por qué no se convirtió en el arma principal de Roma? La respuesta está en los desafíos prácticos. Primero, el costo y la complejidad. Esas máquinas exigían tiempo, recursos y artesanos especializados para ser construidas. A diferencia de la espada o el escudo, que podían producirse a gran escala, el escorpión necesitaba ajustes, precisos como cuerdas de tendón animal y madera reforzada. Además, su mantenimiento en medio de largas marchas era complicado, y no siempre había material adecuado para reparaciones rápidas. Otro punto era la movilidad. Aunque era menor que las grandes catapultas, aún así demandaba logística para el transporte, lo que limitaba su uso en terrenos accidentados. Por eso, los generales la usaban en momentos estratégicos, casi como una carta secreta, y no como parte del arsenal diario. Era un arma de impacto, de sorpresa, que funcionaba mejor cuando se usaba de forma puntual. Roma sabía equilibrar poder y practicidad, y eso explica por qué el escorpión permaneció como un arma temida, pero no omnipresente. Cuando pensamos en Roma, puede parecer que todo quedó en el pasado, pero la verdad es que la lógica detrás de esas armas
sigue viva hasta hoy. El escorpión romano, por ejemplo, puede compararse con muchas armas modernas que no sirven solo para herir, sino para causar pánico inmediato. Piensa en misiles de largo alcance o drones. Más allá de la destrucción física, esparcen inseguridad, desorganizan ejércitos y hacen que el enemigo sienta que no tiene cómo reaccionar. Esa idea de vencer por el miedo es una herencia directa de la mentalidad romana. La disciplina, la tecnología y la psicología de la guerra caminan juntas. Roma lo entendió temprano, y ese entendimiento moldeó la forma en que las guerras se libran hasta hoy. Lo que cambia son los instrumentos, pero la esencia es la misma. Dominar al enemigo no solo con armas, sino con la sensación de que resistir es inútil. Es como si, en pleno siglo XXI, aún escucháramos ecos de las máquinas romanas rugiendo en los campos de batalla, recordando que la guerra siempre fue, sobre todo, un juego de mentes. Al final de cuentas, la grandeza de Roma no estaba solo en sus carreteras o monumentos, sino en la forma en que dominaba el arte de la guerra. El escorpión es un ejemplo claro, un arma pequeña, pero capaz de cambiar el destino de una batalla en segundos. Ese es el verdadero legado romano, mostrar al mundo que, más que fuerza, lo que decide la victoria es la capacidad de usar inteligencia, disciplina y miedo como armas invisibles. Y si un simple disparo podía poner a miles en fuga, imagina cuántos otros secretos guardó Roma en las sombras y que rara vez llegan hasta nosotros. El imperio puede haber caído, pero los ecos de sus estrategias aún moldean la historia. Ahora, si este video te trajo nuevas reflexiones, deja tu like porque eso muestra que valoras este conocimiento. Suscríbete para no perderte los próximos contenidos y principalmente, haz clic en el video que está apareciendo ahí en la pantalla. Te lo garantizo, lo que descubrirás en él es aún más impresionante que todo lo que hablamos aquí. Roma siempre escondió secretos, y el próximo video revela uno de los más perturbadores. Te espero en el próximo video.